buenos días. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que bendiga este tiempo. Señor, te pedimos tu bendición. Habla a nuestro corazón y trae a nuestra mente, a nuestro espíritu, este alimento que tú has preparado con tanto cuidado para nosotros. Te pedimos que quites las distracciones y que podamos llegar a lo que tú has planeado que recibamos para llevarlo al terreno de la práctica. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Cuando vamos a la palabra de Dios, llegamos a comprender cada vez que nos acercamos a ella que Dios tiene un plan. En el Antiguo Testamento dice Dios que Él tiene un plan para nuestra vida, un proyecto para cada uno de nosotros. En palabras del apóstol Pablo, vamos a leer ahorita un versículo donde nos habla en términos generales de cuál es ese propósito de Dios para tu vida. Fíjate lo que dice Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos, nos incluye a nosotros, obviamente, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de Jesús, a un varón perfecto, maduro, pertrechado, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que Dios pueda cumplir este propósito en ti y en mí, Dios nos ha dejado una serie de herramientas, una serie de acciones en las cuales debemos conducirnos para que Él pueda producir en nosotros esto. Quizá la clave, la parte más importante, es que debemos mantenernos acudiendo constantemente, dice la Biblia, a ese trono de la gracia. ¿Cómo acudimos al trono de la gracia? A través de la oración. ¿Y qué es lo que Dios quiere que pidamos? Vamos a ir viendo algunos puntos en los cuales debemos concentrarnos todos los días, que sean así parte de nuestra lista de oración cotidiana. Si guardamos estos puntos, si somos vigilantes en esto, yo no tengo duda que Dios va a poder cumplir su propósito, este que acabamos de leer, en tu vida. El primer objetivo es que Dios quiere que oremos por la predicación del Evangelio. Fíjate lo que dice Romanos 15:30. El apóstol Pablo escribe y dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo es el misionero, el predicador, el hombre de Dios, el obrero cristiano que está en el frente de batalla. Y Dios dice, oren por las personas como ellos. Porque en el predicar el Evangelio, el diablo va a intentar levantar constantemente obstáculos. Obstáculos externos, obstáculos internos, como puede ser el temor, como puede ser así la falta de entrega. Y Dios dice, solo en oración y la oración de todos los creyentes se pueden ir derribando esos obstáculos que el diablo presenta. Pero para llevar a cabo este ministerio de oración, hay una parte clave en este versículo. El pasaje dice, por el amor del Espíritu. Es decir, si tú no amas las almas, y es un amor que Dios produce, tú no vas a orar por ellas. Y debemos recordar que hay cosas que Dios simplemente no hace si no oramos por ellas. Por eso, en cuanto a la predicación del Evangelio, tú debes orar siempre como si tú estuvieras, y esa es la parte práctica, que tú estuvieras en ese lugar. Es decir, no ores por el pastor, por el misionero, por el obrero de tiempo completo, como alguien ajeno a ti, sino como alguien que está vitalmente unido a ti en el cuerpo de Cristo. Y que cuando oramos por ellos, oramos como si fuéramos ellos. Nunca entendemos lo que es estar así en los zapatos de otra persona en cuanto al ministerio en Cristo, hasta que no oramos realmente así con ese cargo. Dios, dale libertad, dale gracia, dale fortaleza, suple sus necesidades. Cuando un obrero, cuando un misionero fracasa, no es otra cosa que un fracaso en el terreno de la oración. ¿Sí? Un segundo aspecto por el que tenemos que mantenernos orando es por nuestro país.
La palabra de Dios dice, oren por sus gobernantes. Tú y yo podemos leer noticias, darnos cuenta que el país necesita de oración. Y la Biblia dice, ora por tu país. A veces cometemos el error de pensar que los problemas todavía están lejanos. Y por ejemplo, no oramos por la seguridad hasta que no te pasa algo a ti en el terreno de la seguridad. Y entonces Dios dice, ora, mantente orando. Mantente orando porque el país esté estable, porque se pueda compartir con libertad el Evangelio, porque los gobernantes puedan ser guiados a tomar las decisiones correctas para el país. ¿Sí? Aquí lo importante no es si simpatizas con el presidente o con el partido. Lo importante es que nuestra responsabilidad es ora por él como el gobernante que hoy tiene este país, para que Dios lo guarde de los ataques del diablo. Finalmente, acuérdate, el enemigo es el diablo, el cual quiere usar a las personas en los diferentes niveles de poder para destruir la sociedad. ¿Cómo podemos frenar eso, impedir eso? Orando. Debemos orar para que Él nos guarde también a nosotros, a los cristianos, con la actitud correcta hacia los gobernantes. Porque es muy fácil así cruzarnos la línea de, en lugar de orar, criticar. En lugar de orar, señalar. Y va a haber muchas cosas que podamos señalar, pero Dios no nos dice señala sus errores, señala sus mentiras. Dios dice ora por ellos. Otro aspecto, vamos a orar por la unidad entre creyentes. La palabra de Dios dice que el día que tú y yo nos convertimos, venimos a formar un solo cuerpo. No hay diferentes cuerpos de Cristo, hay un solo cuerpo que es la iglesia, y Dios trabaja en ese cuerpo para que seamos llevados a vivir cotidianamente en unidad y en armonía. Fíjate lo que dice Efesios 4, versículos 1 al 3. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nota cómo el apóstol Pablo le dice a los cristianos, en palabras sencillas, pórtense como cristianos. Pórtense conforme a la vocación, al llamado que tienes. Y empieza diciendo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, y aquí no quiere decir que aguantes a tus hermanos en Cristo, sino que los sostengas en oración, ¿sí? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El apóstol Pablo, de manera bien directa, pero bien práctica, le dice a los creyentes, oren por la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos quiere hacer conscientes que todos los cristianos tenemos una antigua naturaleza, que ¿cómo es? Bueno, nada más acuérdate de la última discusión o del último desacuerdo que tuviste con alguien, aún en el cuerpo de Cristo, y esa es tu antigua naturaleza. Y cuando el Espíritu Santo es apagado, porque no le hacemos caso, porque Él nos dijo, sin duda, frénate, no respondas, ¿no? Guarda tu lengua. Pero cuando frenamos ese trabajo del Espíritu Santo y dejamos que la antigua naturaleza fuera la que controlara, nos llevó al terreno contrario al que nos quiere llevar el Espíritu. En lugar de llevarnos al terreno de la paz, nos llevó al terreno del conflicto. ¿Por qué logra esto el diablo? ¿Por qué, sabiendo nosotros como creyentes este peligro, por qué existen los conflictos entre cristianos? Te voy a decir por qué. Porque perdemos de vista y escuchamos así la voz del diablo, haciéndonos pensar que el enemigo es el creyente, el otro, el que está al lado, cuando en realidad el enemigo es el diablo. El diablo quiere hacernos poner los ojos en las personas, quitarlas de Cristo y entonces observar con mucha facilidad los errores en el otro, lo que no nos gustó, lo que no te pareció. Y por eso el apóstol Pablo les dice, les ruego, fíjate el tono de súplica, les ruego que mantengan la unidad. Les ruego, y lo dice
apuntándole a dos aspectos, dos elementos que si tú y yo estamos constantemente orando porque estos abunden en nuestra vida, yo te puedo asegurar que los conflictos en la iglesia se van a venir abajo. Se van a extinguir. Fíjate lo que dice, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué es la humildad? La humildad es la característica que necesitamos, que requerimos para poder reconocer cuando necesitamos la ayuda de Dios. Para reconocer que necesitamos ser cambiados nosotros. No te estoy hablando del otro. Porque nos gusta mucho pensar en la humildad para ponérsela al de junto. No, es que tienes que ser humilde tú. Y Dios dice, no, tienes que ser humilde en primera persona. No repartas a otros su necesidad de humildad. Primero póntela tú. No repartas a otros su necesidad de mansedumbre. Primero póntela tú. Cuando tomamos ese paso, realmente es cuando Dios puede empezar a trabajar en el cuerpo de Cristo para quitarnos de ese lugar donde el diablo se burla de nosotros, se ríe de nosotros cuando nos ve en conflictos, ¿sí? Cuando estos dos elementos están estrechamente relacionados y están realmente vivos, así a flor de piel en la vida del creyente, humildad y mansedumbre, tu actitud cambia. ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a gozar de ver a tus compañeros de milicia, a tus compañeros de vida cristiana? ¿Te vas a gozar cuando los veas viviendo bien? Y cuando los veas fallar, vas a orar más por ellos. Orar no es lo mismo que hablar de ellos. Si hablas con Dios pidiéndoles en oración por sus vidas, estás ayudándolos. Si ves a alguien fallar y nada más hablas de él, hablas de ello, entonces no es una ayuda. Cuando hay humildad y mansedumbre, tú vas al lugar correcto, al lugar donde Dios trabaja. Cuando no hay humildad y mansedumbre, tú puedes, por ejemplo, ser el que necesita la ayuda y en lugar de escuchar así una voz de Dios a través de un consejo, a través del comentario de un creyente, en lugar de escuchar a un Dios que quiere traer lo que tú necesitas, la actitud en el corazón dice, ay, ya están hablando de mí. Y a lo mejor puede ser un estudio en el cual Dios quería llevarte a entender qué es lo que Dios quiere de ti, pero cuando no hay la actitud correcta, lo tomas como si fuera personal. Y entonces nos quitamos toda la posibilidad, nos quitamos todo lo que Dios tenía planeado para que pudiéramos convivir, compartir. ¿Por qué? Porque le dimos oído a nuestra antigua naturaleza, a la voz del diablo que nos puso a pelear entre nosotros y luego se aparta para hacer lo mismo entre otros creyentes. Cuando el diablo logra que tú tengas una actitud equivocada hacia un hermano en Cristo, hacia una hermana en Cristo, en el fondo hay división. Podemos argumentar lo que queramos, pero en el fondo hay división. Y Dios dice, surge la división cuando no hay una oración que nos cubra, que nos proteja desde adentro. El trabajo del diablo es ponernos como creyentes uno contra otro, luego contra otro, y así se va moviendo entre los diferentes círculos del cuerpo de Cristo, hasta que de repente nos pone o nos quiere poner a todos como una hermosa familia de perros y gatos, peleando todos contra todos, ¿sí? Dios tiene otro plan. El plan de Dios es que avancemos. ¿Cuál es el objetivo? Avanzar hacia la madurez. ¿Cuándo demostramos madurez? Cuando en las situaciones que Dios permite que lleguen a nuestra vida, en lugar de que nos dividan, somos suficientemente maduros para poner las cosas importantes en su lugar. Y aquí Dios dice, lo importante es la unidad, lo importante es el amor, lo importante es el vínculo del Espíritu, lo que no nos pareció, lo que nos ofendió, lo que nos separó, eso es secundario. Y entonces, con humildad y mansedumbre, Dios no tiene ningún problema para pulir lo que tiene que pulir en mí
pulir lo que tiene que pulir en el otro y entonces podemos ser ayudados y sacados adelante. Por eso es tan importante que todos los cristianos nos mantengamos orando por la unidad entre nosotros. Que cuando surjan los problemas, y tengan por seguro que surgen, han surgido y van a seguir surgiendo, que cuando surjan esos problemas los sepamos arreglar correctamente. Que cerremos nuestro oído a la voz del diablo, a la voz de la antigua naturaleza, y cuando haya un problema, pedirle a Dios, Dios, llévame a arreglarlo con humildad y mansedumbre. ¿Recuerdas a los discípulos? Poco antes de que el Señor Jesús muriera, ellos estaban discutiendo quién de ellos sería el mayor. Sin duda, eso fue un trabajo del diablo para llevarlos a separarse emocionalmente entre ellos, preparando el terreno para que cuando Jesús fuera entregado, ellos salieran huyendo, cada uno por su lado, en lugar de estar unidos, en lugar de estar vinculados en el amor. Por eso Jesús, la petición que les hace ahí en Getsemaní es, vamos a orar. Cuando oramos, nos estamos preparando para resistir victoriosos el ataque. Acuérdate, la oración es la que nos sostiene. El creyente se sostiene uno a otro. No estamos llamados a un cuerpo para soportarnos. Ay, tengo que soportar a fulano, tengo que soportar a sultano. No, estamos llamados a un cuerpo para sostenernos unos a otros. Cuando oramos así, somos edificados. Y cada vez que tienes un problema con algún cristiano, es una oportunidad para demostrar cuánto has tú, en lo personal, avanzado en tu relación con Dios. Y que tú le permites a Dios que esa fricción, ese desacuerdo, esa falta de armonía pueda ser restaurada prontamente y completamente. Si no lo hacemos, si ante un raspón, vamos a decir, como llamamos así coloquialmente, es que tuve un roce con fulano. Un roce que puede parecer inofensivo, si no se atiende, si se infecta, puede producir una verdadera gangrena en el cuerpo de Cristo. Y una gangrena es mortal. ¿Sabes por qué se apartan algunos cristianos? Se apartan porque ya no soportan a otros cristianos. Y entonces se apartan de esos cristianos, se van con otros, y luego de esos también se apartan, se van con otros, y no hay fin para la persona que decidió darle lugar al diablo en este terreno de dividir. El trabajo del diablo es dividir, el trabajo de Dios es unir. ¿Qué trabajo queremos hacer? Todos, absolutamente todos, tenemos el potencial para ser instrumentos en las manos de Dios o en las manos del diablo. ¿De quién quiere ser útil? Fíjate lo que le dijo Jesús a Pedro, Mateo 16, 23. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Qué duro. Qué duro, pero así podemos ser. Tenemos ese potencial. Podemos ser un tropiezo en el trabajo de Dios. O podemos ser un elemento de afirmar, de fortaleza, de anclaje en el trabajo de Cristo. El diablo es el enemigo. El enemigo no es el creyente. Por más mal que se porte, por más necesidad de ayuda que tenga, el enemigo es el diablo. No pierdas de vista esto. El diablo quiere parar la obra de Dios y siempre lo ha hecho. En cada generación, cuando lo ha intentado y lo ha logrado, es porque lo hace desde adentro. El diablo no puede parar al creyente, a la iglesia, desde afuera. La para usando a los que están adentro. Esos son los elementos ideales del diablo. Por eso hay que orar por la unidad. Otro aspecto, oren por su pastor. Oren por su maestro o su maestra de la Biblia. Oren por esa persona que por su caminar con Cristo, Dios así ya te ha mostrado que es un líder que puede ser así
que te puede guiar, que te puede ayudar en tu vida cristiana. En la obra de Dios hay muchas formas, hay muchos lugares en los cuales Dios nos llama al servicio, pero ninguno de ellos puede ser o es que no necesite, no sé qué palabra usar. En ninguno de esos lugares dejamos de necesitar la oración. Ora por cada una de esas personas. Es más, si tú estás siendo usado en la obra de Dios, es el plan de Dios para todos los creyentes, ser útil en el cuerpo, alguien está orando por ti. Y entonces es así como ora por mí, oro por ti, y en esta forma Dios es como sostiene el cuerpo. Cada lugar en el servicio requiere de la oración. Es muy importante la oración para que el trabajo de Dios, el trabajo para Dios pueda fluir, para que haya libertad. Por ejemplo, en cosas que vas a entender muy bien, cuando nos reunimos para estudiar la Biblia, ya sea como célula, ya sea como grupo personal de discipulado, en esos momentos se necesita orar por ese tiempo. Hay que llegar preparados para el estudio. Cuando tú llegas preparado a un estudio, tú recibes. Cuando llegas preparado a un estudio, aún puede haber distracciones y estas no te sacan del canal. Pero cuando tú no llegas orado, aún la mosca que pasó ya te distrajo. ¿Sí? Entonces tenemos que mantenernos orando para que haya la libertad del Espíritu, la libertad de Dios trabajando en esa reunión, en ese estudio, en ese convivio, porque finalmente es Dios quien hace el trabajo entre nosotros. ¿Por qué debemos orar? Debemos orar porque haya libertad, porque haya la guía del Espíritu, porque haya fruto, porque haya cosas que Dios haya traído así de beneficio espiritual a nuestra vida en ese tiempo. Cuando no estamos con esa actitud de oración, tú puedes ir a un estudio, estar todo el tiempo, salir de ahí. Oye, ¿y de qué fue el estudio? Ni te acuerdas. Pero cuando hay oración, el Espíritu te va a recordar la enseñanza, te va a recordar lo que Dios quiso traer hacia tu corazón. Y no olvides que este punto de orar por los pastores, por los maestros, por los líderes, es muy importante, porque el diablo sabe, y eso lo dice la palabra de Dios, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Cuando un líder en el cuerpo de Cristo es tropezado, cuando el diablo lo hace caer, muchos creyentes son afectados, son desalentados, se confunden. No pueden ver cómo es que cayó y te hace perder en un sentido la confianza o la esperanza porque dices, oye, si él que tiene tanto tiempo en Cristo cayó, ¿qué me espera a mí? Y ese es el plan del diablo. Por eso hay que mantener en oración a nuestros líderes, a los creyentes que, como dice la Biblia, nos presiden en el Señor. ¿Qué significa? Que van adelante en la vida cristiana, que ya pasaron por las pruebas que tú y yo pasamos y que van mostrándonos que Dios es fiel y que Dios responde. ¿Sí? Un punto más. Después de que hayas orado por esto, ahora ora por ti. Oye, ¿por qué al final mi oración por mí? Porque así, si ya no tienes mucho tiempo para seguir orando, pues ya no perdemos tanto. Al final, tú. Pero ¿sabes qué vas a hacer? Vas a pedirle a Dios por todo lo que necesitas. Dice la Biblia, llevando todos a sus pies, llevando toda tu aflicción, llevando toda tu necesidad. Cuando hablamos de lo que Dios quiere que le pidamos, recuerda esto, Dios no excluye para nada que le llevemos también nuestros anhelos, nuestros deseos. En esta lista de oración que yo te invito a hacer, apunta todo lo que quieres en que Dios te responda. Apúntalo, ve haciendo una lista. ¿Por qué? Porque así vas a poder ver qué cosas Dios ya te ha respondido. Y cuando tú anotas así en tu lista de oración, yo oré por esto en tal fecha y Dios me respondió en tal momento, en tal circunstancia, va a ser un aliento para ti
y un aliento para cuando lo compartas con otros del cuerpo de Cristo. Y todos hemos sido alentados y seguiremos siendo alentados por ver cómo Dios responde la oración. ¿Se acuerdan del estudio donde vimos hace poco que llega Ana con el profeta Elí y le dice a Elí, Elí, por este niño oraba. Y Dios me dio lo que le pedí. Pero para que esta lista y este trabajo de oración tenga el efecto correcto, hay que hacer algo. De veras, es algo bien importante. Tienes que memorizar. Porque la memorización es la base sobre la cual oramos. Es decir, vamos a orar y le decimos a Dios, Dios, tú prometes esto. Tú dices esto en tu palabra. Tú me invitas a hacer esto en la Biblia. Entonces vengo con esa tu palabra y vengo a hacer efectiva lo que tú prometes. Entonces, un creyente sano, un creyente vital, así atleta en su relación con Dios, es un creyente que continuamente está memorizando. Por eso la palabra de Dios dice, guarda en abundancia mi palabra en tu corazón. Entonces, ponte a orar. Toma la palabra de Dios en tu lista, en tu tiempo devocional, ve tomando nota de los versículos en los cuales Dios te ha hablado, Dios te ha prometido algo, apúntalos en tu lista de memorización y siempre debes estar memorizando algo, siempre. Si no estás memorizando, te voy a decir algo, tampoco estás orando como deberías orar, porque una cosa te lleva a la otra. Y así, para cada necesidad en tu vida, tú vas a ver que hay una promesa específica en la cual Dios trata ese asunto. Por ejemplo, dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, Dios dice el orden, deleítate en tu relación conmigo. Y lo que pidas, lo que tú desees, si es correcto, si yo lo tengo en mi plan para ti, si te va a ser de bendición, Dios te lo va a conceder. Hay personas creyentes que no se atreven a pedirle a Dios por cosas materiales. Y Dios dice, ¿y por qué no? O sea, si di lo que más amaba, dice la Biblia, ¿cómo no daré con Él todas las cosas? Ahora, algo importante. Dios dice, ora, pero también dice que hay cosas que estorban nuestra oración. La palabra de Dios dice que el pecado estorba. Cuando hay un pecado consentido en nuestra vida, cuando hay un pecado que hemos tolerado, Dios no puede escuchar nuestra oración, menos responderla. Fíjate que dice Salmo 66:18. Dice David, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, o sea, si yo me hubiera concentrado en esto que está mal, dice, el Señor no me habría escuchado. Entonces, tenemos que reconocer que hay barreras que nosotros mismos ponemos entre Dios y nosotros. Entonces, lo que Dios quiere es que tú también, en este tiempo, aprendas a ir quitando las cosas que estorban para que Dios escuche. Sigue estos sencillos consejos, estos sencillos puntos por los cuales orar. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días dedica unos minutos a orar por esto y te vas a dar cuenta que Dios responde. Dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. O sea, Dios dice, clama, yo respondo. Búscame, yo contesto. Dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la invitación central de esta enseñanza? Dios quiere que pidamos. Dios quiere que entendamos que a través de la oración es como Él trabaja en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro país, en nuestra iglesia, en nuestro entorno. Jesús le dijo a los discípulos en Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre.
O sea, los está invitando a ahora sí pidan. Dice Jesús, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Dios quiere que pidamos. Dios nos dice cuáles son los aspectos principales en los que debemos concentrarnos en nuestra oración. Y nos dice cuál es el único estorbo. Lo único que puede impedir que Dios escuche una oración se llama pecado. Conociendo esto, no tenemos más que una puerta abierta, una amplia entrada a la presencia de Dios, a ese trono de gracia, para poder llegar con Él y orar. Yo quiero orar ahorita al final de esta enseñanza contigo, para que Dios sea quien te aliente, que Dios sea quien te mueva a que si hay algo que arreglar, sea Dios quien lo haga. ¿Sabes? Dios lo tiene que hacer porque nosotros no podemos. Dios tiene que tomar el corazón y limpiarlo. Llegar así con Jesús y decirle, Dios, límpialo. Yo no sé cómo hacerlo. A veces ni siquiera queremos, pero Dios nos convence de nuestra necesidad. Y es cuando podemos llegar con Dios y decirle, Dios, aquí está mi corazón, tú límpialo. El primer momento en que Dios pudo hacer esto fue cuando le pediste que entrara a tu corazón. Hoy nada más es un refrendo, una confirmación de que le estás ratificando que quieres que Él siga en control de tu vida, la vida que un día le entregaste. Vamos a orar. Dios, te doy gracias porque me recuerdas que tu plan es que lleguemos a una estatura que para nosotros es incomprensible, esa estatura de la plenitud de Cristo. Te doy gracias porque me muestras también que la forma en la que tú trabajas es a través de la oración, a través de llegar a tus pies y que tú seas quien pueda encontrar en nuestro corazón esa humildad, esa mansedumbre, para permitirte hacer el trabajo. Hoy he entendido que sin humildad yo no voy a reconocer lo que necesito de ti. Y sin mansedumbre no voy a dejarte hacer el trabajo, no voy a dejarte actuar en mi vida. Hoy quiero, Dios, que tú trabajes en mi corazón, que tú quites cualquier cosa que me puede estorbar. Y te quiero pedir que me des una actitud correcta hacia cada uno de los puntos que hoy he entendido que deben ser constantes en mi oración. De estar orando, Padre, por la predicación del Evangelio, porque tu palabra pueda correr y ser anunciada, pueda ser creída, Padre. También te pedimos, Padre, que podamos estar orando constantemente por nuestro país, porque tiene grandes necesidades, grandes problemas. Y queremos, Padre, que seas tú quien nos mueva a orar todos los días, porque tú guíes a nuestros gobernantes. Orar también por nuestra iglesia, por la unidad en el cuerpo de Cristo, poniéndonos cada uno en primer lugar delante de ti, para que tú puedas ser quien nos una vitalmente en este amor y en este vínculo de la paz. Señor, también danos la gracia para estar orando constantemente por los pastores, por los maestros de la Biblia. Y finalmente, Padre, gracias porque sabemos que eres tú quien nos abre la puerta de par en par para llegar delante de ti y pedirte por todo lo que deseamos, por cada una de las cosas que necesitamos, y que tú las puedas suplir en tu gracia. Señor, te pedimos que bendigas esto en nuestro corazón, y te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. El plan de Dios para nuestra vida está bien claro. Quiere llevarnos a ese modelo, a la estatura del Señor Jesús. ¿Cómo lo hace? Nos deja la oración. Si el Señor Jesús estuvo orando constantemente, manteniendo en la oración su fortaleza y su comunión con el Padre, imagínate nosotros. Así que vamos a orar. Y en la oración, no tengas duda, Dios
nos va a bendecir. Que Dios te bendiga. Me desarmas, Dios, me envuelve tu canción, que me rescató, libre soy al fin, el temor por fin se va, del temor Dios me liberó. Dios, me llamó tu amor, volví a nacer, ahora tuyo soy, tu sangre fluye en mí, del temor Dios me liberó. Soy hijo de Dios, del